visto la serie televisiva New Amsterdam? Pues aunque la respuesta sea positiva o negativa, el siguiente video te será de gran utilidad, debido a que en él se explicarán detalladamente algunos aspectos fundamentales de un caso clínico sobre la fiebre de Lassa, correspondiente al capítulo 1 de la producción cinematográfica referida, la cual es un drama médico elaborado por el productor David Schonler y fue emitido por primera vez el 25 de septiembre del año 2018 en la cadena NBC. En el primer capítulo de la serie televisiva referida anteriormente se exponen diversos planteamientos sobre el caso del paciente Alain, un varón afrodescendiente de aproximadamente 14 años, que ingresó voluntariamente al hospital New Amsterdam de Nueva York y permaneció en el área designada como sala de espera. Durante su estadía en este lugar presentó signos físicos como sudoración excesiva y dificultad para caminar, lo cual puede asociarse con diversos síntomas tales como fiebre alta, escalofríos, cefalea, mialgia y malestar general, los cuales progresivamente se agravarían hasta generarle al paciente un síncope que ocasionó su traslado al departamento de urgencias, el cual era dirigido por la doctora Lauren Bloom, quien era la nueva jefa del departamento de emergencias y posteriormente se convertiría en su médico tratante. Cabe destacar que la doctora Bloom padece un trastorno por déficit de atención e hiperactividad, TDAH, y sus intentos por controlar su padecimiento le ocasionaron una dependencia a una anfetamina denominada Adderall, que es empleada frecuentemente para el tratamiento de dicha afección. Sin embargo, en el capítulo actual, su condición no representa un impedimento para otorgarle al paciente el tratamiento farmacológico y la atención médica necesaria para recuperarse de la enfermedad. Durante el traslado del paciente al área de urgencias, la doctora Bloom procede a ordenar la aplicación de diversos exámenes médicos de rutina correspondientes con los síntomas del paciente, tales como conteo de sangre o CBC, panel metabólico o PMC y química 7. Por una parte, el conteo de sangre completo o CSC es un análisis de sangre que determina una gran variedad de componentes y características de la sangre. Por otra parte, el panel metabólico o PMC se define como un conjunto de 14 análisis de sangre que funciona como una herramienta inicial para la detección de enfermedades, puesto que proporciona una verificación aproximada de la función renal, la función hepática, el estado diabético y paratiroideo y el equilibrio de líquidos y electrolitos. Mientras que la química sanguínea de 7 elementos determina la cantidad de 7 compuestos químicos disueltos en la sangre, tales como glucosa, urea, nitrógeno úrico en sangre, creatinina, ácido úrico, colesterol y triglicéridos. Asimismo, existen casos específicos en los que se requiere su aplicación para obtener información acerca de un elemento en particular. Sin embargo, en este caso solo se utilizó para realizar el diagnóstico diferencial del paciente Alain. En este orden de ideas, la doctora procedió con la búsqueda de algún documento que le permitiese identificar al paciente y determinar parte de sus antecedentes, por lo que revisó las pertenencias del mismo hasta encontrar en su bolsillo un boleto de avión, donde se especifica que el individuo en cuestión provenía de Liberia, lo que la hizo sospechar del posible diagnóstico de fiebre de Lassa, malaria, tuberculosis o ébola, puesto que dichas enfermedades, además de poseer síntomas similares, son endémicas de naciones pertenecientes al continente africano. Asimismo, se ha detectado un mayor porcentaje de casos de fiebre de Lassa en países como Liberia, Guinea-Conakry, Ghana, Benín, Nigeria y Sierra Leona, siendo esta última el lugar en donde se describió por primera vez este cuadro febril, en la década de los 50. Sin embargo, no fue hasta el año de 1969 cuando se identificó el virus causal de esta enfermedad en la ciudad de Lassa, Nigeria, una localidad que se convertiría en su epónimo. Asimismo, se han documentado en menor porcentaje casos importados a países como Alemania, Reino Unido y Estados Unidos, país en donde se encuentra el hospital New Amsterdam. Luego de determinar los antecedentes del paciente, suponen que él mismo contrajo el virus del ébola. Por consiguiente, inician el protocolo de seguridad para la enfermedad del ébola, el cual es considerablemente similar al empleado para la prevención de la fiebre de Lassa, debido a que ambas son fiebres hemorrágicas víricas. Para el virus de Lassa, la profilaxis, también conocida como el conjunto de medidas tomadas para prevenir una enfermedad, se basa en el aislamiento de los pacientes en un espacio retirado, con todas las medidas sanitarias para evitar la transmisión nosocomial o intrahospitalaria. Estas medidas incluyen la higiene básica de las manos, la higiene respiratoria y la seguridad de las prácticas de inyección e inhumación.
Aunado a esto, los profesionales sanitarios destinados a tratar casos confirmados o sospechosos de fiebre de Lassa deben aplicar medidas adicionales para el control de las infecciones, a fin de prevenir el contacto con sangre y líquidos corporales de los pacientes y con superficies o materiales contaminados. Asimismo, el personal sanitario, al tener contacto cercano con pacientes que presenten el virus, debe utilizar equipos de protección personal tales como caretas protectoras, mascarillas quirúrgicas, respiradores con filtrado a presión positiva, gafas, delantales, batas quirúrgicas, guantes y trajes de seguridad biológica, entre otros. Los trabajadores del laboratorio pueden contagiarse mediante muestras de animales y humanas recolectadas para investigar posibles infecciones por el virus de Lassa. Adicional a la aplicación de las medidas de protección descritas anteriormente, en la serie televisiva se implementaron algunas prevenciones adicionales, tales como comunicarse con control de enfermedades y con la oficina del alcalde, debido a que sospechaban de un posible contagio por el virus del ébola. Posteriormente, el Dr. Goodwin recibe la visita del agente Bratton del FBI, quien le informa que el paciente en cuestión era considerado sospechoso de terrorismo, debido a que Seguridad Nacional interceptó un video hecho por la organización terrorista ISIS, en donde se afirmaba el envío a Nueva York de uno de sus seguidores infectado con el virus del ébola. Luego del interrogatorio realizado por la policía al paciente, este último informa que antes de realizar el viaje a América, un individuo llamado Ayan le otorgó un pasaje de avión y le administró una inyección, afirmando que se trataba de una medida de prevención necesaria para emigrar al país y finalmente cumplir su objetivo de ingresar al campo laboral como un vendedor de prendas de ropa en Times Square. Por estas razones, se puede inferir que el origen de la enfermedad en el caso del filme surgió como consecuencia de la manipulación intencional del virus a través de la inoculación del mismo en un individuo sano, y no a través de los mecanismos de transmisión naturales. Cabe destacar que en condiciones normales la fiebre de Lassa es clasificada como una zoonosis, es decir, una enfermedad infecciosa transmisible naturalmente desde animales vertebrados al ser humano, que usualmente es transmitida por el reservorio Mastomys natalensis, un pequeño roedor ampliamente distribuido en África, que suele convivir con el ser humano en numerosas regiones del continente. La especie mencionada es un reservorio del virus que permanece asintomático durante toda su vida y es capaz de excretar el virus a través de la orina, las heces y la sangre, por lo que el contagio puede producirse en cualquier época del año a través de diversos mecanismos de transmisión. El principal de ellos es la ingesta de alimentos o bebidas que hayan sido expuestas a las excreciones del roedor, así como el consumo de la carne proveniente del mismo. El segundo de ellos está constituido por la aerosolización de las partículas que contienen el virus. Esto hace referencia al efecto mediante el cual las partículas sólidas o líquidas del virus permanecen suspendidas en el aire, algo que ocurre principalmente por la aplicación de técnicas de limpieza como el barrido en suelos contaminados. Es importante resaltar que el virus puede transmitirse entre humanos. Es una realidad que la fiebre de Lassa es altamente contagiosa en el ámbito nosocomial o intrahospitalario, debido a que en este medio resulta frecuente el contacto con los fluidos infectados de un enfermo, algo que no sucede por el simple contacto entre personas. La transmisión del virus se da por contacto directo en la fase febril aguda. Sin embargo, cuando éste se encuentra en la garganta o en otros fluidos, la transmisión se da mientras el paciente está asintomático. Desde el comienzo de la infección y hasta la convalecencia, el virus se excreta en la orina durante unas 3 a 9 semanas y la excreción en semen dura unos 3 meses, por lo que se puede afirmar que la enfermedad también puede transmitirse por contacto sexual. Tomando en cuenta lo mencionado anteriormente, es importante resaltar que el periodo de incubación oscila entre los 6 y 21 días. Por su parte, el periodo de transmisibilidad de persona a persona varía según el mecanismo de transmisión. Cuando la doctora Lauren Bloom ingresó a la sala donde se encontraba Lane, notó que éste sufría una hemoptisis, la cual es definida como la expectoración de sangre o desputo sanguinolento procedente del aparato respiratorio a nivel subglótico.
Cabe destacar que la hemoptisis constituye uno de los síntomas graves de la fiebre de Lassa, junto a la hemorragia nasal, vaginal o del tracto gastrointestinal, derrame pleural y edema facial e hipotensión. A su vez, los síntomas mencionados se presentan de forma progresiva y generalmente son precedidos por signos iniciales como dolor de garganta, fiebre superior a 38 grados centígrados, dolor muscular, escalofríos, cefalea, mialgia y malestar general. A estos síntomas usualmente le siguen anorexia y dolores en el epigastrio. El dolor de la garganta se agrava durante la primera semana y sobre las amígdalas aparecen placas de un exudado blanco amarillento que se unifican hasta formar una estructura similar a una membrana. Del mismo modo, es común que al iniciar el curso de la clínico aparezca bradicardia, es decir, un ritmo cardíaco lento o irregular, normalmente inferior a 60 latidos por minuto. Y en algunos pacientes se presenta una linfadenopatía indolora generalizada, la cual es una inflamación indolora de los ganglios linfáticos. Esta enfermedad afecta al organismo de diversas formas y puede influir sobre el sistema neuronal, cardiovascular, respiratorio y gastrointestinal. En el sistema neuronal, la enfermedad ocasiona los siguientes síntomas: meningitis, encefalitis, sordera y hacimientos. En el sistema cardiovascular puede causar hipertensión, hipotensión, taquicardias y pericarditis, mientras que en el sistema respiratorio suele producir tos, dolor de pecho, faringitis, disnea y pleuritis. Finalmente, en el sistema gastrointestinal genera náuseas, vómitos, diarrea sanguinolenta, estreñimiento, hepatitis, disfagia y dolor de estómago. Durante la fase aguda, del 60 al 80% de los enfermos presenta presiones arteriales sistólicas menores a 90 milímetros de mercurio, con presiones de pulso menores a 20 milímetros de mercurio. Durante la segunda semana disminuye la temperatura en los pacientes que se van a recuperar, mientras que los casos letales suelen desarrollar shock, estado de confusión mental con agitación, ruidos respiratorios, derrame pleural y a veces convulsiones del tipo Gran Mal. La enfermedad persiste durante 7 a 31 días en los individuos que sobrevivirán y de 7 a 26 días en los casos mortales. A su vez, la muerte sucede por difusión endotelial y trastornos en la coagulación. Durante la fase aguda, del 60 al 80% de los enfermos presentan presiones arteriales sistólicas menores a 90 milímetros de mercurio, con presiones de pulso menores a 20 milímetros de mercurio. Durante la segunda semana disminuye la temperatura en los pacientes que se van a recuperar, mientras que los casos letales suelen desarrollar shock, estado de confusión mental con agitación, estertores pulmonares o ruidos respiratorios, derrame pleural y en ocasiones convulsiones del tipo Gran Mal. La enfermedad persiste durante 7 a 31 días en los individuos que sobrevivirán y de 7 a 26 días en los casos mortales. A su vez, la muerte sucede por disfunción endotelial y trastornos en la coagulación. Como consecuencia de la hemoptisis que sufrió su paciente, la doctora Bloom se vio obligada a ingresar a la cámara de presión negativa en donde se encontraba Elaine, con el fin de realizarle un procedimiento médico de emergencia y despejar sus vías respiratorias. Para ello debió realizar una traqueostomía, es decir, una operación quirúrgica consistente en la apertura permanente de la tráquea mediante la incisión de su pared anterior, seguida de la colocación de una cánula o tubo en su interior para garantizar la ventilación pulmonar. Y posteriormente debió emplear un resucitador manual o AMBU, a fin de insuflar el aire en las vías respiratorias. A su vez, este último puede ser definido como un dispositivo conectado a una válvula unidireccional que a su vez conecta con un tubo endotraqueal o con una cánula de traqueostomía. Luego de esto, la doctora procedió a realizar el bombeo de aire al paciente de forma progresiva. Al mismo tiempo, la doctora debió buscar una dosis de adrenalina mientras efectuaba las compresiones en el resucitador manual y bajo órdenes del director médico procedió a inyectarle 10 miligramos de la sustancia mencionada al paciente, con el propósito de estabilizar su presión arterial al incrementar el ritmo y la fuerza de los latidos de su corazón, lo que a su vez permitió el incremento en el intercambio respiratorio, haciendo que Elaine tuviera una mayor cantidad de oxígeno disponible. No obstante, al lograr realizar el procedimiento descrito,
la doctora rasgó uno de sus guantes quirúrgicos, contaminándose con la sangre del paciente, por lo que permanece en el aislamiento junto a este último, hasta la aparición del Dr. Max Goodwin, quien les informa a ambos que el resultado de los análisis realizados previamente determinó la presencia del virus de Lassa en lugar del virus del ébola. A su vez, el virus de Lassa es aquel que pertenece a la familia Arenavidae, específicamente al género Arenavirus, y al grupo complejo de virus LCMV-Lassa. Los microorganismos pertenecientes al género referido se caracterizan morfológicamente por ser partículas esféricas con un diámetro promedio de entre 110 y 130 nanómetros y están cubiertos por una membrana lipídica que contiene en su superficie proyecciones formadas por glicoproteínas, es decir, moléculas compuestas por una proteína unida a uno o varios glúcidos. Cabe destacar que a pesar de que en el drama médico no se especifica el método de diagnóstico exacto, los análisis para determinar la presencia del virus se realizan tomando muestras de sangre, garganta, orina o material de autopsia. A su vez, estos análisis pueden realizarse a través de las siguientes técnicas: técnica de inmunofluorescencia indirecta o IFI, reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa inversa o RT-PCR, y enzimoinmunoanálisis de absorción, también conocido como ELISA. Asimismo, se ha demostrado que el fármaco más eficaz contra el virus de Lassa es el antivírico ribavirina o Virasole, el cual es un nucleósido sintético en el que la base nitrogenada es la triazolcarboxamida. La ribavirina se puede administrar por vía oral o vía intravenosa, vía tópica y vía inhalatoria. Tiene un alto porcentaje de efectividad si se administra en fases tempranas de la enfermedad, así como también es útil como profilaxis post-exposición. Y para la post-exposición se recomiendan 32 miligramos sobre kilogramos en el momento del contacto, para continuar con 10 miligramos sobre kilogramos cada 8 horas durante 10 días. El embarazo y la lactancia contraindican la administración de ribavirina. La profilaxis para los brotes epidémicos consiste en la administración de dosis orales de 600 miligramos cada 4 horas durante 10 días. Para el tratamiento de la fiebre de Lassa, la ribavirina se administra con una dosis de carga de 30 miligramos sobre kilogramos de ribavirina por vía intravenosa, seguidas de 16 miligramos sobre kilogramos también por vía intravenosa, cada 6 horas durante 4 días. Y luego 8 miligramos sobre kilogramos por vía intravenosa cada 8 horas durante 6 días. Si la administración de ribavirina se inicia dentro de los primeros 6 días de la enfermedad, puede reducirse la tasa de mortalidad hasta 10 veces. Según los datos presentados anteriormente, se puede concluir que la fiebre de Lassa es una infección zoonótica hemorrágica aguda, causada por el virus de Lassa, un arenavirus endémico de Nigeria, que usualmente se transmite por el vector Mastomys natalensis, un roedor que coexiste con humanos en diversas naciones de África, incluyendo a Liberia. Como pudo observarse en la serie, los síntomas iniciales de la enfermedad referida, tales como fiebre superior a 38,6 grados centígrados, escalofríos, dolor de cabeza intenso, dolor de garganta, dolor muscular y debilidad, son muy similares a los producidos por el ébola, lo cual puede causar confusión entre los profesionales de la salud al momento de diagnosticar. Sin embargo, la fiebre de Lassa puede diagnosticarse efectivamente mediante el análisis de sangre, PCR y ELISA. Finalmente, en la serie se ejemplifica cómo las enfermedades infecciosas pueden ser utilizadas como un arma bioterrorista, puesto que su propagación exponencial podría terminar con la vida de miles de ciudadanos en un país determinado, por lo cual es de vital importancia que los médicos cumplan fielmente con los protocolos de bioseguridad, para evitar así cualquier tipo de propagación entre los virus. Que tengan buen día. Les habló Alessandra Arteaga.